Ahora, con estos números, la proyección, hablábamos con Darío temprano, es muy auspiciosa por parte del gobierno en pensar que va a ser un 30% la inflación. ¿O crees que la pueden llegar a conseguir esa cifra? No, a ver, si da 3,5, supongamos, marzo, recién lo hablaban fuera del aire, probablemente venga con aumentos de nafta, con algunos de los aumentos que conocimos ya, por ejemplo, el taxi o el premetro, el subte, con lo cual ya tenés algunos aumentos. Parece difícil que la inflación en marzo sea sensiblemente inferior a la que tuvimos en el primer bimestre. Si eso fuese así, necesitas que el resto de los meses, los 9 meses restantes, estén entre una inflación de 1,5 y 2. Parece difícil imaginar. Y porque además, Hernán, haciendo números, ¿hace cuánto que la Argentina no está con una inflación menor al 2% anual? Y no, hace bastante tiempo. La verdad, uno mira, 2019 y 2018 tuviste 2 años de mucha inflación. Tal vez a principios de 2018 tuviste algunos indicadores bajos que finalmente se los comió en ambos años la devaluación, sobre todo. Así que habría que remitirse varios meses hacia atrás. Algunos meses de la pandemia, al inicio de la pandemia, también tuviste inflación baja. Bueno, pero ahí también se retraía, digo, depende de qué meses. El consumo. Se retrajo el consumo, Darío. Sí, quería preguntarle por las tarifas, porque venimos de meses con altísima inflación. Leito, ¿cómo andás? ¿Bien vos? Más del 11% el primer trimestre, eso es lo que se perfila. Ahora puedo y las hablar. tarifas siguen congeladas. ¿Cómo imaginás la salida de este descongelamiento? Mira, es un debate muy interesante porque la verdad que si vos me preguntabas hace 2 meses atrás, bueno, ya se había definido que se descongelaba con una lógica donde aquellos que, digamos, los sectores medios iban a tener una actualización más o menos vinculada a la inflación, los sectores de menores ingresos quizás sin modificaciones y por encima del promedio, por encima de la inflación. Bueno, eso diría que está en duda. Es decir, es interesante la pregunta, ¿por qué? Porque lo que nos remite es a preguntarnos cuáles pueden ser las anclas, volviendo a la pregunta del 29%, cuáles pueden ser las anclas inflacionarias este año y que se plantea el gobierno. Yo diría, puede ser el tipo de cambio, hay una decisión de que no esté por encima de la variación de precios. El año pasado la inflación fue 36, el tipo de cambio 40, da la impresión que podría ser a la inversa. Y la otra es la discusión de las tarifas. El año pasado estuvo congelado, da la impresión que no va a haber congelamiento al 100%, pero yo diría que de todas formas va a ser una ancla parcial y me parece que se está discutiendo que incluso para los sectores medios no esté por encima de la inflación. Clarita, sumate. Hernán es un economista que sabe mucho de seguridad social, entonces vale la pregunta. Meta anual del gobierno peligra del 29-30%. ¿Peligra también la movilidad jubilatoria que no pueda finalmente darle respuesta a la inflación? Si pensamos que el gobierno esperaba una movilidad que diera 32,2% anual con una inflación del 29% anual. A ver, si bien la fórmula de actualización, vos lo sabés mejor, no está atada a la inflación, está atada a 2 componentes que la inflación, digamos, les afecta. Si hay alta inflación, vas a tener probablemente más recaudación y probablemente las variaciones salariales también sean al alza. Con lo cual, hay cierta vinculación. En el primer trimestre, los datos probablemente sean relativamente altos y por eso la decisión de aplicar un bono de 1.500 en abril y mayo para compensar esa diferencia. Por el tipo de fórmula, yo me inclino a pensar que si la actividad económica se recupera, y esto hay cierto consenso en los economistas de que efectivamente es así, vos tendrías que tener una variación de la recaudación positiva. Y si efectivamente los salarios, y esto es importante, le ganan la inflación, también, con lo cual los jubilados le podrían ganar. Sí, Walter. Si crees, Hernán, realmente que se le puede ganar, los salarios le pueden ganar a la inflación, digo esto porque venimos en 2020 con una caída del poder adquisitivo del 7,4%, la inflación Guzmán 29%, hay pocos realmente que se juegan a que ese sea el número. Y aparte recordar, depende del gremio que tengas, digamos, el poder de fuego es distinto y negociás de una manera o de otra. Son pocos los gremios o los sectores que han logrado recuperar la pérdida del año pasado y empezar a tener cláusulas de revisión para este año. Digamos, ¿realmente crees que se puede...? Para mí ese es el quid de la cuestión. A ver, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros podemos discutir si el 29 se cumple o no. A mí la verdad que no me preocupa demasiado. No va a ser del 50 la inflación este año. Puede ser del 35. No cambia demasiado. Lo importante es si los salarios con 35 quedan en 40 o quedan en 30 o quedan en 35. Esta es la discusión central. Tienen que quedar en 40 para que la recuperación post-pandemia
no la vea pasar el trabajador, digamos, Ahora, le llegue de alguna manera a su bolsillo. Total, pero Hernán, ¿sabés la discusión que tenemos a diario y que yo sé que es difícil de responder? Pero ¿cómo logra el gobierno contener precios cuando la provincia de Buenos Aires hace el compre cerca para almacenes, precios cuidados apuntado mucho a supermercados, tratando de hacer acuerdos con la carne, con grandes sectores para tener contenido una parte de lo que es el precio de carne? Pero ¿cómo lográs solamente contener una parte de los precios cuando se te dispara otra? O sea, no, parece la sábana corta siempre. Tirás de un lado para resolver y te queda la otra parte sin una solución. Bueno, me parece que es integral la mirada, ¿no? Digamos, cuando uno piensa en inflación, no solo es el programa Precios Cuidados, por ejemplo, que es una herramienta. Indefectiblemente tenés que mirar tarifas, indefectiblemente tenés que tener una política de tipo de cambio. Por eso yo digo, la inflación puede ser un poco más alta, pero no es que se va a desbocar, porque hoy tenés controles cambiarios, por ejemplo, entre otras cosas. Con lo cual, si vos tenés administrado bien el tipo de cambio, en un momento donde además ingresan dólares, quizás esto es medio técnico para la gente que está del otro lado, pero eso descomprime la presión sobre el dólar, con lo cual indirectamente también descomprime sobre los precios. Y después podés tener políticas segmentadas, esto que vos mencionabas. El precios cuidados es una política de acuerdos segmentada, el precios máximos es una política de acuerdos, o una política de una herramienta de control de precios segmentado. Me parece que eso todo ayuda en el marco de un parámetro general donde vos tenés que integrar todo eso y decir, bueno, y las naftas, por ejemplo, ¿qué hacemos? Y entonces en ese paquete tenés una pauta inflacionaria final. Te digo, mira, que lo trajiste, el tema naftas. Cuando aumenta porque hay que actualizar el precio producto de los impuestos, automáticamente cada sector te lo traslada el precio, porque el fletero te lo va a trasladar en el costo de trasladar tu producto o tu mudanza. Después el logística, taxi, ¿no? bueno, logística, o también digo, puede ser en otro tipo de servicios que también se traduce. Entonces digo, por eso te digo lo de la rueda, yo sé que lo explicás y todo. No termino de encontrar cómo va a resolver este gobierno, que no resolvieron los anteriores, el tema del aumento de precios. Mirá, todos los meses. A ver, voy a tratar de ser claro. Es verdad que la nafta o los combustibles en general le entran a los precios por distintos lugares. No es solo cuando cargas nafta, sino la distribución, levantar la cosecha. Total. Es decir, entra por distintos lugares. El problema yo no diría que es el pase a precio de esa variación, sino que el problema es que suele ocurrir que te aumentó la nafta, entonces el paquete de galletitas, cuando le aumenta un poquito el flete, le aumenta un poco más. Claro. Por si acaso, porque cree que después va a aumentar. Entonces se disputa una cuestión que tiene que ver con las expectativas. Si vos me preguntás, a mí me parece que el gobierno lo que tiene que atender es, por un lado, las expectativas y por otro lado, lograr que en la formación del precio, que no es el precio final, es la formación del precio, no se le escape la tortuga, es decir... Antes de que te llegue el precio y claro, porque... Que es lo que nos pasa, que nos espantamos con los precios, ¿no? El caso típico es el pequeño productor, que siempre dice, che, yo pierdo. Pero ¿cómo? Si aumentó el tomate. Y vos decís, ¿cómo? ¿No? Claro. Esta cosa típica. Bueno, porque hay alguien que se está engrosando su margen de rentabilidad. Yo soy muy partidario de indagar hacia adentro de la cadena de producción y comercialización. El gobierno planteó esto... ¿Dónde cree? A ver, te lo pregunto... En código juvenil, ¿quién se zarpa? Los más grandes, claramente. Claro. Y en eso tenés, son dos. ¿Zarpan los grandes, digamos, los hipermercados, por ejemplo? Los grandes son, en la etapa de comercialización, los grandes supermercados, que son 5 en la Argentina, y en la etapa de producción, las grandes empresas que tienen, por ejemplo, el azúcar lo produce una empresa del 90%. Sí, claro, con la harina, las grandes cadenas de supermercado, te agrego como dato, una sola de capital nacional. Sí, después podés tener la discusión de qué hacen con el excedente, que es una buena discusión porque hoy lo que estás viendo es que cuando ganan plata van al dólar y te presionan sobre la inflación. ¿Qué hacen con el excedente? Bueno, por eso, en muchos casos hoy es más difícil porque tienen restricciones cambiarias. Ahora, a mediados del año pasado, vos no tenías un tipo de cambio no devaluado, lo tenías bastante devaluado, competitivo, diría en términos liberales, si quiere. Ahora, ¿qué pasaba? El excedente de todo lo que nosotros íbamos a comprar al supermercado presionaba sobre el dólar porque iban y compraban contado con líquido. Entonces te subían todos los dólares paralelos y te volvía a presionar sobre el Pero ves lo que estás contando, es otra vez la rueda. Bueno, pero hoy no pasa eso. No, está bien, pero te quiero decir, es otra vez la rueda que en algún punto
hay un palo, queda trabado y ahí empiezan otra vez los aumentos hasta que vuelve a girar y todo. Digo, por eso yo no, es como que no le encuentro, si yo no le veo la solución, digo, el gobierno... Mira, si vos en la cadena de producción y comercialización lográs, por ejemplo, el almacenero de la vuelta de mi casa, con el tema de la carne, el carnicero es un amigo, me dice, che, otra vez aumentó la carne. El problema no es del carnicero. Yo me puedo enojar con él cuando voy a la carnicería, veo en la góndola y digo, che, otra vez me aumentaste, pero no es el problema de él. Él está comprando la media res más cara. Entonces, lo que vos tenés que resolver es que la media res le llegue más, digamos, a precio razonable. Por eso, y ahí hay varias discusiones, algunas tienen que ver con el tipo de cambio, otras con la formación del precio, en el caso de la carne, del valor del maíz, etcétera, etcétera. Es decir, hay varias cuestiones, ¿no? Hernán, gracias por visitarnos. Un placer. Gracias.